Vamos a estudiar los recortadores paralelo. Tenemos aquí un recortador simple constituido por la señal de entrada, resistencia y posteriormente el diodo. Ahora en el diodo se va a tomar la señal de salida. Y en este otro lado tengo un recortador que se llama recortador polarizado paralelo, donde nosotros identificamos el recortador simple y posteriormente la fuente de voltaje, que es la que le da la polaridad o el nombre de polarizado. Vamos a estudiar estos dos recortadores. Para estos dos recortadores nosotros utilizamos la misma señal de entrada de forma senoidal, un ciclo positivo y un ciclo negativo. Entonces veamos cómo trabaja. Vamos a tomar la polaridad de mi siguiente recortador simple, y la polaridad que tomamos va a ser para el semiciclo positivo. Para este semiciclo positivo nosotros tendremos entonces más menos. Aquí está la referencia, que sería la referencia, y esta sería nuestra polaridad. Entonces vamos a observar cómo se encuentra el diodo, si está trabajando o no está trabajando. Para ello, nuestras primeras suposiciones son: si aquí yo tengo menos, entonces va a estar en este punto. Como consecuencia, del otro lado va a haber un más. Si aquí yo tengo un más, del otro lado de la terminal va a haber un menos. El que nos interesa es cómo quedó la polaridad en el diodo. Como yo veo que la polaridad en el diodo quedó polarizado directamente porque tengo más, menos, entonces va a estar prendido y me va a quedar que el diodo está prendido. Entonces yo voy a tener más, menos, aquí está, más, menos el voltaje de entrada, la resistencia y el diodo prendido. Y por lo tanto, la salida, ¿cómo es? Pues la salida, como se conectó con el diodo y el diodo hizo un corto, entonces la salida va a ser 0. Por lo tanto, la salida es 0 en este medio ciclo. Entonces la salida va a ser 0. Ahora yo trabajo con el otro ciclo, y cuando yo trabajo con el otro ciclo, el ciclo negativo, entonces la polaridad cambia, y la polaridad va a cambiar y van a quedar estos signos, más, menos. Entonces va a tener más en esta terminal, menos acá, y la resistencia va a estar menos, más. Ok, entonces este diodo queda polarizado inverso, y si queda polarizado inverso va a estar apagado. Entonces acá lo dibujo, el diodo apagado. Es un circuito abierto. Y me queda esta configuración. Ahora la salida se conecta con la fuente, porque ya no está cortocircuitado. En este caso no se conectaba con la fuente, sino que hacía un corto. Pero ahora sí se conecta porque aquí está abierto. Entonces la salida va a ser la entrada. ¿Ok? Entonces la salida va a ser la entrada. Como la entrada estamos en el medio ciclo negativo, va a ser esa. Acá lo comprobamos. Hagamos la ecuación de malla, más VI, más voltaje en la resistencia, más voltaje de salida, igual a 0. Despejo el voltaje de salida, me va a quedar menos voltaje de entrada, menos voltaje de la resistencia. Y voltaje en la resistencia es resistencia por corriente, pero no hay flujo de corriente porque el circuito está abierto. Y si el circuito está abierto, pues entonces la corriente es 0. Entonces esto me da 0, y simplemente la salida va a ser la entrada. Y por eso yo voy a estar observando esta parte. Entonces este recortador en paralelo solamente permite pasar el ciclo negativo. Vamos a agregar una fuente. Ahora el siguiente ejercicio es agregarle una fuente al recortador simple. Y si yo agrego una fuente al recortador simple, formo un recortador polarizado. Acá está mi recortador simple y más la fuente. Ok, ¿cómo es esto?
La forma de ver la salida, como ya tengo un trabajo previo de que este diodo va a estar prendido o va a estar apagado y la salida se conecta con la entrada o no se conecta, va a ser lo mismo. Entonces va a haber ocasiones donde la salida se conecte a través de este diodo, se conecta a través de ese diodo y entonces va a estar conectado. Si está conectado, se pega con la fuente, y si está abierto, se conecta con la señal de entrada. Entonces, yo voy a dibujar la señal de entrada y voy a dibujar la fuente. ¿Ok? Como este es el 0, pues entonces aquí está la fuente, es positiva y por eso la coloco positiva. Y la señal de entrada, pues acá la coloco, ¿sí? Acá está mi señal de entrada. Vamos a ver qué pasa. Para ello, para ver qué es lo que está sucediendo, nos vamos a auxiliar del recortador simple. Yo tengo el voltaje de entrada y dependiendo del voltaje de entrada como fuera, más o menos, este diodo está apagado, o si estaba más o menos, que era este ciclo, el diodo está, prendido y está apagado. Entonces, yo voy a buscar el voltaje en el recortador simple. Yo lo voy a llamar B'. Entonces aquí voy a tener un B'. Y empiezo a trabajar con ese B'. A ver qué pasa. ¿Sí? Para descubrir los casos. Bueno, entonces, ciclo positivo. Aparece un voltaje más menos. Y aquí lo vuelvo a dibujar. Entonces yo tengo más menos, recortador simple que le he llamado su entrada B', y la fuente de polarización V. Hago mi malla y al hacer mi malla para encontrar el BI', yo tengo menos BI más BI' más la fuente igual a 0. Despejo el BI' y voy a tener menos el voltaje de la fuente más el voltaje de entrada. Bueno, aquí veo varias posibilidades. Si el voltaje de entrada es más pequeño que el voltaje de la fuente, entonces esta resta es negativa. Si el voltaje de entrada es más grande que el voltaje de la fuente, esta resta es positiva. Ok, entonces aquí lo tengo. Si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de la fuente, la resta, o sea, el BI' da negativo. Si el BI' da negativo, ¿sí? Que es el voltaje de entrada al recortador simple, sería este caso, cuando yo estoy trabajando a la entrada negativo. Entonces, significa que mi diodo va a estar abierto. Ok, entonces el diodo va a estar apagado, ¿sí? Abierto. No va a funcionar. En el otro caso, si el voltaje de entrada es más grande que el voltaje de la fuente, entonces esta resta se hace positiva y yo voy a tener este caso, ¿sí? El positivo. Y resulta que el diodo va a estar encendido. Entonces el diodo va a estar encendido o va a ser un cortocircuito. Bueno, vamos con el primer caso. Estamos trabajando el ciclo positivo. Cuando yo tengo, y en esta subdivisión, entonces yo estoy en esta subdivisión, va a ser mi señal de entrada comparada contra la fuente. Este rango y este rango son voltajes de entrada menores que la fuente. Y este rango es la entrada más grande que la fuente. ¿Ok? Esos son los dos rangos. Bueno, en el primer rango, si el voltaje de entrada es menor que la fuente, pues ya encontré que el voltaje está apagado, o sea, el diodo, perdón, está apagado, que es este caso. Entonces dibujo mi diodo que no está funcionando y la salida se conecta con la señal de entrada. ¿Ok? Hago mi ecuación, menos BI más voltaje en la resistencia, más voltaje de salida es igual a 0, despejo, voltaje de salida va a ser voltaje de entrada menos voltaje de la resistencia. Pero como no hay flujo de corriente porque está abierto por el diodo, entonces
no hay voltaje en la resistencia, y si no hay voltaje en la resistencia vale 0, y entonces la salida va a ser la entrada. Entonces la salida se conecta con la entrada. ¿Ok? Entonces en estos tramos que eran estos y estos, la salida es la entrada. Por eso las dibujamos. El siguiente caso, trabajando con el ciclo positivo. Cuando la entrada es más grande que la fuente. Entonces, en ese caso hemos encontrado que el diodo está prendido. Entonces, este está prendido, aquí está mi dibujo, y si el diodo está prendido, hace un corto, y entonces la salida se coloca en paralelo con la fuente, a través de este corto. La salida es la fuente. Entonces, vamos a tener que la salida va a ser la fuente, y por lo tanto, va a recortar esa parte. Y entonces recortamos ahí. ¿Ok? Bueno, siguiente caso. Cuando nosotros estamos trabajando en el semiciclo negativo. Cuando estamos en la parte negativa, cambian los potenciales. Y entonces ahora vamos a tener más, menos. Acá lo he dibujado. Más, menos, el BI' del recortador simple, el voltaje de la fuente de polarización. Hago mi malla y yo voy a encontrar más BI más el voltaje de la fuente igual a 0. Yo descubro cuánto vale este BI'. Este BI', por lo tanto, al despejarse, vale menos BI menos el voltaje de la fuente que he agregado. Aquí no importa cuál sea el valor de BI en este ciclo negativo, porque siempre la la suma de estos valores negativos siempre va a ser negativo. Y por lo tanto, el BI' siempre va a ser negativo. Eso me lleva a esta parte en el recortador simple. Por lo tanto, el BI' es negativo. Entonces, quiere decir que el diodo va a estar apagado. Entonces encuentro cómo se está trabajando el diodo y el diodo va a estar apagado. Entonces, si el diodo está apagado, va a presentar esta configuración y hago que la salida se conecta con la entrada. Hago mi malla y yo encuentro voltaje de entrada, voltaje en la resistencia, voltaje de salida, despejo el voltaje de salida. Aquí está el voltaje de entrada, voltaje de la resistencia, ambos con signo negativo. El voltaje de la resistencia es resistencia por corriente, pero como está abierto no hay flujo de corriente. Y como no hay flujo de corriente, entonces el voltaje en la resistencia es 0 y por lo tanto la salida se conecta con la entrada. Y de esta forma, en el semiciclo negativo, se presenta la entrada. Esta es la forma de trabajar del recortador paralelo polarizado. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber en los comentarios y la explicamos. Gracias por su atención.